Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Mandamos un pequeño video, espero que lo hayan recibido, y si lo recibieron, que hayan encontrado que esa era porción, dos frases que mandamos ahí venían de Apocalipsis 4, así que espero que hayan leído todo el libro de Apocalipsis en estos últimos días, y si no, por lo menos este capítulo 4, espero. Si no, está bien. Dice el versículo 1: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como el sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí cada uno pídale al Señor: Señor, esta es tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, sabe lo que necesito ahora en este momento. Háblanos, Señor, abre estas escrituras para nosotros. Hazlo a través de la obra del Espíritu que mora en cada creyente, porque es el único medio a través del cual podemos tener este encuentro entre esta escritura y el Cristo glorificado. Amén. En el año 95, el emperador Diocleciano, que fue uno de los emperadores más sangrientos, crueles y perseguidor de los cristianos en la historia de los emperadores de ese imperio romano, Diocleciano tomó la decisión de desterrar, mandar al exilio al apóstol Juan, que se encontraba en Éfeso, cumpliendo su ministerio allá de enseñanza y etcétera, y fue desterrado allá a esa isla. En esa isla, durante esos 18 meses que Juan permaneció allá, él escribió este libro del Apocalipsis. Nosotros hoy en día lo tenemos como un libro, pero resulta que esta es una carta. Tremenda carta, ¿no se imaginan esa carta? No solamente profunda, pero complicada. Esta es una carta para un grupo de comunidades de creyentes, así como nosotros, tal vez más pequeñas,
que estaban alrededor de un área que hoy es Turquía. Ahí se encontraban estas comunidades en diferentes lugares como Esmirna, como Tiatira y todas las demás que encontramos ahí en el capítulo 2 y 3. La razón por la que Juan fue desterrado muy probablemente es porque Dionisiano fue uno de los emperadores, como muchos otros lo hicieron, que se declararon Dios ellos mismos. Declararon que ellos eran Dios y que por lo tanto todo el imperio debía adorarlos. Debía haber estatuas de ellos por todo el imperio, y todo el imperio, romanos y no romanos, porque todos estaban bajo ese imperio, se les exigía inclinarse ante esas imágenes y adorarlas porque el emperador era Dios. Muchos lo hicieron, pero fue uno de los más fuertes en eso. Por supuesto, cuando hicieron eso, los primeros en ir en contra de esas leyes eran los cristianos. Y yo me imagino, no lo encontramos en ningún registro, pero yo me imagino a Juan levantando su voz y enseñando todo el que podía: olvídenlo, nosotros no vamos a adorar a ningún César. Entonces, por designios de Dios no fue ejecutado, pero hicieron algo que hacían normalmente con los presos políticos, y es que los enviaban, presos políticos, sí, así como hoy en día, ¿no? Los enviaban a ese destierro. Tenían varias islas, pero esta era una de ellas, la isla de Patmos en el mar Egeo, en el gran Mediterráneo. Allá fue enviado él por 18 meses. A los 18 meses de estar allá, gracias a Dios, Dionisiano se murió. Y entonces, al morirse, sacaron a Juan y le permitieron regresar a Éfeso para que él continuara ya su ministerio. Ahora, ojo, uno puede encontrar muchas figuras del destierro de Juan a Patmos, pero muchas que yo me he encontrado dicen destierro del apóstol Juan en la isla de Patmos, y en la imagen es como si Juan estuviera en Santa Marta, en el Rodadero. Lo único que le falta es que le traigan esa silla donde se puede recostar y que le traigan la margarita o el mojito, o la trucha o la mojarra frita. Lo único que le falta, porque él está ahí como sentado en la playa preciosa, el mar calmado, la cosa más hermosa. El destierro de Juan en Patmos, ese no fue el destierro de Juan en Patmos. Muy posiblemente esta era una isla rocosa donde había muchas minas de mármol, y la gente que llevaban allá era para que trabajara en esas minas de mármol y pague allá su pena y sufra por haber desobedecido al imperio. Entonces Juan no la pasó bien allá. Ya no, claro, con razón escribió el Apocalipsis. ¿Qué más iba a hacer todo el día en la playa ahí recibiendo la brisa? Estamos hablando del imperio romano, estamos hablando de Dionisiano. Los tres más violentos de todos ellos fueron Nerón, Dionisiano y Calígula, si no estoy mal. Pero este fue uno de los más sangrientos. Es más, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Todo esto necesitamos entenderlo para poder acercarnos al entendimiento de este capítulo que acabamos de leer. Y hoy simplemente vamos a estar en 2 versículos del capítulo, los demás se los debo porque no tendríamos tiempo. Necesitamos entenderlo. Estamos hablando de un apóstol del Señor que está sufriendo en esa isla de Patmos, siendo obligado tal vez a trabajos forzados, siendo ya de edad avanzada, tal vez 70 y pico, 80 y algo, no sabemos bien, más o menos así como yo, forzado a trabajar en las minas, pero ahí el Señor lo llevó para darle esta revelación del Apocalipsis. Él está escribiendo a unas comunidades, ya lo dije, que eran así como nosotros, tal vez más pequeñas en diferentes partes de esa región, pero escúchenme, estamos hablando en su gran mayoría de gente pobre, despreciada y perseguida por el imperio, despojados muchas veces de lo poco que tenían, o aislados de las sociedades por ser cristianos. Se inventaron una gran cantidad de falsedades para perseguirlos, para atropellarlos, y esta gente está sufriendo lo que yo creo ninguno de nosotros aquí presente, puedo equivocarme, pero creo que ninguno ha sufrido por causa del Señor.
Sin embargo, nosotros, ¿sabes? Cualquier cosita que nos pasa, ay, qué tribulación. Nosotros todavía no sabemos qué es tribulación. Entonces, ojo, ¿a quién les está escribiendo? A estas comunidades. Por lo tanto, cuando uno piensa en este apóstol que no estaba de vacaciones, sino sufriendo allá, trabajos forzados, escribiendo el Apocalipsis, ¿y a quiénes les está escribiendo? A estas pequeñas comunidades de gente pobre, de gente sufrida, de gente perseguida. Entonces uno comienza a entender, oh, si ese es el contexto, este no pudo ser un libro, no pudo ser una carta para que ellos todos estuvieran interesados en monstruos de dos cabezas. No, ese no es el énfasis de este libro. Si uno está despojado, si uno está sufriendo, si uno está siendo perseguido, uno qué interés va a tener en que le hablen de monstruos y cosas que uno no entiende. Porque ese es el lenguaje del Apocalipsis, pero es un lenguaje simbólico, figurado. El propósito no era que ellos se interesaran en eso. El propósito es que ellos entendieran los principios detrás de todas esas figuras y eso reconfortara sus corazones en esa situación difícil que estaban viviendo. Así es que se tiene que leer este libro. Difícil encontrar buen material acerca del libro de Apocalipsis porque tú vas a buscar y encuentras cualquier cantidad de barbaridades de gente que supuestamente ya entiende qué significan los monstruos y todas las figuras y los tiempos y las fechas y el anticristo, y se han equivocado miles de veces, y el anticristo es este y aquel y mi vecino es el anticristo, lo que sea. Para eso no fue escrita la carta, para eso no fue escrita. Estas comunidades estaban pasándola mal, estaban sufriendo. Este libro de Apocalipsis, 22 capítulos, escuchen bien, es una compilación, es un resumen del plan eterno de Dios a través de toda la historia de la humanidad, de todas las edades. Es un resumen, es una compilación. Lo que Dios hizo con Juan en esa isla fue: mi hijo, escriba este resumen, voy a compilar en esta carta toda la historia de la humanidad, la historia del plan y el desarrollo del plan de Dios con toda la humanidad en una carta. Porque antes no tenía capítulos como los nuestros. Era una carta. El plan eterno de Dios mostrado en las Escrituras e incluye, aquí está una característica especial de Apocalipsis, incluye el fin de esa historia. Porque la historia del plan de Dios con la humanidad tiene un principio y un fin. Y Apocalipsis incluye el fin de esa historia, de la historia de la humanidad en la tierra como la conocemos. Porque la Biblia habla de una nueva tierra. Pero esta que conocemos, gracias a Dios, va a desaparecer, va a terminar. Estamos al final del año 2025 y hoy yo quiero que meditemos en el fin del mundo. Y Apocalipsis incluye esa historia. Y es que creemos que habrá un fin. Espero que todos aquí lo creamos. Porque hoy en día las tendencias son muy diferentes. Estas nuevas generaciones cada vez más son enseñadas en que no va a haber, ni hubo ningún origen, ni va a haber ningún fin. Dice, pues claro, eso es para los que no son cristianos. No. Estoy hablando de gente que supuestamente es cristiana, asiste a las congregaciones, pero no creen que vaya a haber un fin. Y ahora termino diciendo esto: puede que lo creamos, y ahí sí nos incluye, yo creo que a todos nosotros, creemos que va a haber un fin, pero no vivimos como si lo hubiese haber. Más bien vivimos como si fuésemos a estar aquí por toda la eternidad, aquí en el barrio Castillo. No va a ocurrir así. No vas a estar en ese trabajo que tienes toda la vida. No vas a tener lo que tienes en la cuenta hoy en día, sea poco, sea mucho. No. Todo esto va a terminar. Y les adelanto otra mala noticia, que ahorita vamos a trabajar más. La situación no va a mejorar. ¿Cómo así? Usted es un profeta de la muerte. Llámeme como quieran. No ustedes, algunos me han dicho. No importa, no va a mejorar. No va a mejorar ni en Colombia, ni en Castilla, ni en Bogotá, pero tampoco va a mejorar en Sudamérica, ni en el centro, ni en el norte, ni en el mundo. No va a mejorar. Vamos a ir de mal en peor. Ay, que de pronto encontramos en la historia futura algunos paréntesis o baches donde la gente, ay, todo como que cambió y todo va mejorando. Puede ser,
Pero en uno de esos, dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces no va a mejorar. Eso lo dice el libro. Pero espero que todos aquí creamos que viene un fin. Y está más cercano que nunca. ¿Cuándo va a ocurrir? No tengo la más remota idea. Si yo supiera la fecha, la estuviera vendiendo. Ya tendría bastante dinero. No sabemos. Necesitamos entender este libro en su contexto. Y nos ayuda a lo siguiente. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son lo que yo llamo la historia según Dios. La historia según Dios. ¿Por qué la historia según Dios? Pues porque tenemos la historia según otras muchas fuentes, ¿no? Tenemos la historia según los historiadores, tenemos la historia según las sociedades, tenemos la historia según las escrituras, pero aquí aparece un poco diferente. Pero en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis tenemos lo que yo llamo la historia según Dios. Entonces, cuando uno estudia la historia, depende de dónde haya estudiado uno, entonces, bueno, comienzan los que no tienen tendencias bíblicas ni cristianas, entonces, pues todo se originó en lo que sea, la gran explosión, sí. Y luego pues vienen las diferentes eras, la era lo que sea, la terciaria, cuaternaria, la de los metales, todo eso, sí, que a mí ya se me olvidó todo, gracias a Dios. Todas esas eras, vienen las eras y luego llegamos hasta nuestros días, sí, estoy resumiendo, obviamente. Esa es la historia según la ciencia. Cuando vamos a las escrituras, entonces todos decimos, bueno, según la Biblia, todo comienza en Génesis 1, ¿cierto? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Pero no aquí. Porque Juan, como yo creo que todos nosotros debemos creer, él nos dice, esta es la historia. En el principio, Cristo. En el principio, Cristo. Claro, la descripción de Génesis pues, es absolutamente bíblica y verdadera. Yo creo la historia de Génesis tal y como Génesis la cuenta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, claro. Pero luego la Biblia nos dice, un momentito, antes de que todo eso fuera creado, ya existía ¿quién? El Cordero, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y luego Juan en el primer capítulo de su evangelio que estuvimos estudiando la vez pasada nos dice que en el principio era Él Verbo. Aquí una vez más en Apocalipsis, en su carta, él dice, en el principio, Cristo. Capítulo 1 de Apocalipsis, que no vamos a leer ahorita, pero la presencia de Cristo en el capítulo 1 es absolutamente fantástica, descomunal, ¿no? Utilicen la palabra que quieran. La presencia de Cristo glorioso en el capítulo 1. Lo primero que él vio en esta gran, tremenda revelación, la historia según Dios, en el principio, Cristo. Vimos la vez pasada a Pablo que dice que el plan eterno de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Efesios capítulo 1, todas las cosas en Cristo. Entonces, en los primeros 3 capítulos, la historia según Dios, en el principio, Cristo. En segundo lugar, el pueblo de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Dónde quedan los imperios y las grandes potencias? ¿Dónde queda el imperio egipcio y el griego y el romano? A Dios no le importan esos imperios, según su historia. La importancia en la historia de Dios es, en primer lugar, Cristo y en segundo lugar, el pueblo de Dios. Y por eso en los capítulo 2 y capítulo 3 encontramos que el mensaje a las 7 iglesias, que esas iglesias son simplemente una representación de toda la iglesia de todos los tiempos, incluyendo el Antiguo Testamento. ¿Cómo así que iglesia en el Antiguo Testamento? Claro, por supuesto, había un pueblo de Dios que representaba, en el Antiguo Testamento, representaba lo que nosotros hoy en día conocemos como la iglesia. Y yo sé, es muy posible que muchos todavía aquí crean
que ese pueblo del Antiguo Testamento todavía sigue siendo el pueblo de Dios. Está bien, no vamos a discutir ahora, discutimos después, pero no ahora. No lo es. No lo es según las Escrituras. Yo podría fácilmente enseñar aquí que Israel es el pueblo de Dios y luego venderles el tour a Palestina. Aunque hoy en día la cosa está muy complicada por ahí, así que no están de muy buen negocio los que venden los tours a Israel y a Palestina y todo eso. La historia según Dios, primero, Cristo. Segundo, el pueblo de Dios. Es lo que a Dios le importa cuando Él ve su historia. ¿De dónde aparecen todos esos grandes hombres y emperadores y los imperios? A Dios no le importan los imperios. Han sido parte de sus instrumentos, han sido parte del desarrollo de su plan, pero le tienen sin cuidado los grandes imperios del mundo, por más que hayan sido poderosos y dominado todo. Ha sido simplemente instrumentos pequeños en su mano. Lo que a Dios le importa en la historia de la humanidad, Cristo, y luego su pueblo. Y ese mensaje del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es para todas las iglesias de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros hoy. Bueno, entonces, ¿dónde vamos? Todavía estamos en el tiempo de la iglesia. Todavía estamos en el tiempo de la iglesia. Pero según Apocalipsis, cuando el tiempo de este pueblo de Dios en la tierra termine, es como si Dios dijera, bueno, llegué al punto donde ya he desarrollado mi plan completo con mi pueblo que es Cristo en la tierra, y cuando esto termine, ¿para qué voy a mantener estos cielos y esta tierra? Fuera con ellos. La importancia para Dios de su pueblo. De su pueblo. Capítulo 1, Cristo. Capítulo 2 y 3, el pueblo de Dios. La iglesia. Capítulos 4 y 5. En el 4 que estamos hoy, todavía no he comenzado el capítulo 4. Capítulos 4 y 5, escuchen, hermanos. Capítulos 4 y 5, Dios decide en esta revelación decirle a Juan, ¿quisieras venir al centro de mando? ¿Qué es un centro de mando? Donde se controla todo. ¿Dónde pasa ese todo? En otras partes. ¿Pero de dónde viene todo? Del centro de mando. Juan, ¿quisieras ver el centro de mando? ¿Quisieras ver la razón por la cual todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder? ¿Quisieras ver el centro de mando de donde todo esto ha dependido y donde todo lo que viene va a depender? ¿Quieres conocerlo? Sube acá. Yo te voy a mostrar dónde se toman las decisiones, dónde se escogen los reyes, los príncipes, dónde se escogen los emperadores, dónde se decide quién va a ser perseguidor y quién va a ser perseguido, dónde se decide quién va a morir, quién va a nacer, quién va a reinar, quién va a gobernar, dónde se decide todo. Y en el 4 y en el 5, mostrándole eso, es cuando le dice, por eso quiero mostrarte de dónde va a venir todo lo que está por suceder en los otros 17 capítulos de la carta. ¿De dónde van a venir esos 7 sellos y luego las 7 copas y luego el juicio total y luego la destrucción de todo y los nuevos cielos y la nueva tierra? ¿Quieres saber de dónde viene todo eso? ¿Quieres saber de dónde ha venido el que toda la historia del Antiguo Testamento y de la historia de la humanidad ha sucedido? ¿Quieres saber de dónde ha venido todo eso? Entonces sube acá. Capítulos 4 y 5. ¿Y qué encontramos en los otros 17? El desarrollo de esos últimos planes de Dios con la humanidad y cómo el fin va a ser desarrollado. En los capítulos 2 y 3, el mensaje a las iglesias nos muestra el actuar de Dios en
y a través de su pueblo en la historia de la humanidad. Y los capítulos 4 y 5, para decirlo de otra manera, nos muestran al Dios de la historia, nos muestran quién está detrás de todo lo que ha sucedido en el desarrollo de esa historia del hombre, desde el inicio hasta el final. Es muy importante entender esto para poder llegar al capítulo 4 o a cualquier parte del Apocalipsis. Pero lo más importante de todo es que hoy podamos llegar con la ayuda de Dios a hacer una aplicación directa a nuestras vidas. Ese es mi propósito. Pues no depende de mí, depende del Señor, pero es mi propósito. Entendiendo esto, lo apliquemos a nuestras vidas. Para el 2025, no, hermano, el 2025 ya pasó. Pero para el que viene, para los que vamos a estar vivos en el 2026, yo no sé hasta qué punto, ni siquiera sabemos si lleguemos. Algunos que estaban aquí hace un año ya no están, como mi padre y otros hermanos de acá se fueron. Escuchen esto, algunos se fueron a la gloria eterna, otros se fueron a la incertidumbre eterna, pero aún otros no han muerto, pero se fueron de esta gracia que a nosotros nos cobija hoy en día. Yo no sé por qué, no me pregunten, yo no tengo la respuesta. Pero esta gracia que nos hace a nosotros estar conscientes de Dios nos es dada, es un regalo por el cual debemos clamar cada mañana o cada noche, cuando quieras: no me quites de la gracia, manténme en esa gracia tuya, porque al momento que nos sea quitado por cualquier razón, hermanos, esta conciencia de nuestro Dios, esta conciencia de Cristo, esta conciencia de su obra, esta conciencia del plan de Dios puede desaparecer. Sí. Capítulo 4. Después de esto miré. ¿Qué es después de esto? Los capítulos 2 y 3. Lo que acaba de ser enviado como mensaje a todas las iglesias de todos los tiempos. Después de eso, entonces, ¿qué siguió después del mensaje de Dios, de Cristo? Porque es Él el que está hablando a sus iglesias, no solamente de esa región de Turquía, del Asia Menor en ese tiempo, pero de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Aquí, hoy. ¿Qué pasa después de eso? Pues miré y vi una puerta abierta en el cielo. Vi una puerta abierta en el cielo. Nunca olvidemos que este libro está lleno de lenguaje figurado y simbólico, y aquí hay una tremenda dificultad, y es llegar a hacer un buen uso de una interpretación del lenguaje simbólico y no hacer una interpretación alegórica, que es muy diferente, pero es cercana. Ahí es donde está la línea muy delgada. No queremos hacer una interpretación alegórica. No podemos entrar en eso ahorita, pero obviamente tenemos que hacer un uso muy cuidadoso de la interpretación de este lenguaje simbólico. Vi una puerta abierta en el cielo. ¿Para qué es una puerta? ¿Para entrar o para salir? En este caso era para entrar. Para entrar. Una puerta abierta en el cielo. Una puerta es la posibilidad de entrar a un lugar. Cuando no hay puerta, no hay posibilidad. Pero había una puerta, una posibilidad, una opción de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros, porque en Juan estamos representados todos. Miren la bendición que tenemos de tener hoy la carta,
que Él envió a esas comunidades, porque no solamente era para ellos, era para nosotros también. Una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? ¿Cuál es esa puerta abierta? Tiene el propósito de producir un gran cambio. Un gran cambio. ¿Saben en qué? En la perspectiva del apóstol. Porque una cosa muy diferente era ver las cosas de donde él estaba, en las rocas de Patmos, a ver la historia de la humanidad en ese centro de comando de Dios. Muy diferente. Y el gran cambio que esa puerta debía producir era ese, el cambio de perspectiva del apóstol. Y el nuestro, cambio de perspectiva de todo, de cómo vemos la vida, de cómo vemos a los demás, de cómo vemos el ambiente que nos rodea, de cómo vemos a Dios, de cómo vemos a Cristo, de cómo vemos su pueblo, de cómo vemos las naciones, de cómo vemos nuestro país, de cómo vemos la política, de cómo vemos la ciencia, de cómo vemos todo. Ese era el gran cambio que se produjo en ese momento. Sube acá, Juan, porque desde acá las cosas se ven muy diferentes. Muy diferentes. Y esa puerta no se ha cerrado. Todavía está abierta para nosotros hoy. Pero cuando hay una puerta, hay una posibilidad. Pero también existe la posibilidad de entrar o no entrar. Versículo 1, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, ¿quién es ese? Señor. ¿Qué decía? Sube, Juan, Rocío, César, sube acá. Cindy, Papín, sube acá. Ustedes, los que me conocen, suben acá. Suben acá y al entrar por esa puerta va a haber un tremendo cambio absoluto de perspectiva de todo. Tal vez lo que ustedes han vivido hasta el momento, pero lo que van a vivir de aquí en adelante hasta el final. Sube acá. La puerta está abierta. Quiero mostrarte el gran centro de mando, el lugar donde se han tomado y se tomarán todas las decisiones de todos los eventos de la historia, grandes, medianos, pequeños, relevantes, irrelevantes, lo que quieras, conocidos, no conocidos, todo ha venido de ahí. Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Cuáles son esas cosas que deben suceder después de estas? Los siguientes 17 capítulos. Y los siguientes 17 capítulos y todo lo que está contenido ahí ya estaba decidido. No lo decidió ni la bestia ni el falso profeta. No lo decidió la gran Babilonia. No, ya estaba decidido. Eso que sucedió ahí fue por las intervenciones de ese dragón que siempre nos molesta la vida. No, el dragón no decidió nada. El dragón, como dijo Lutero, es el dragón de Dios. Dios lo usa cuando quiera, antes de juzgarlo para siempre, como se encuentra en el libro. Esos perseguidores que le quitaron la vida a los creyentes y cuyas almas claman por justicia. No, ellos no decidieron eso, ya estaba decidido. Nosotros no solamente no entendemos eso, no vivimos con base en ese entendimiento, de los cuales yo soy el primero. Y pensando y estudiando todo eso, mi anhelo, Señor, Dios lo sabe. Yo quiero vivir así, por lo menos un poco más cerca en el 2026. Desde esa perspectiva.
Ya todo fue decidido. Voy a mostrar las cosas que van a suceder. Versículo 2: al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque no hay ninguna otra forma de mirar desde esta perspectiva, sino por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Si el Espíritu de Dios no está presente, haz lo que quieras, estudia todo lo que quieras, obtén 18 títulos, haz lo que desees, no va a suceder, porque es una obra exclusiva del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Eso es absolutamente claro. Estaba yo en el Espíritu. No hay otra forma de subir allá. No hay otra forma de ver las cosas desde donde Dios las ve. No hay otra forma de entender el por qué ha sucedido lo que sucedió y por qué va a suceder lo que va a suceder. No, el Espíritu de Dios en nosotros es una obra exclusiva de Él. Pero aún así, a Juan se le dice: sube. Es una obra exclusiva del Espíritu, pero puede que suceda o no en nuestras vidas en el 2026. Los eventos siguientes están todos determinados y planeados. Amén. Lo que va a suceder en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros entornos, en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo, ya está determinado. Ya está determinado. ¿Sabemos lo que va a suceder? No. ¿Sabes lo que va a suceder en tu vida en el 2026? No. ¿Sabemos lo que va a pasar en el mundo en el 2026? No. Pero ya está determinado, ya está decidido. ¿Ven la importancia de estar ahí? Y uno dice: ¿cómo es que esta no es una interpretación alegórica de ese sube acá y que también es para nosotros? Porque la Biblia es muy clara en el libro de Efesios cuando nos dice que Cristo está en lugares celestiales y nosotros estamos sentados con Él. Y que tenemos la mente de Cristo. Y que debiéramos todos como creyentes vivir nuestras vidas en el 2026 mirando desde esa perspectiva. Porque todo lo que va a suceder ya está determinado. Y de eso va a depender el cómo nosotros reaccionemos a todo lo que nos suceda el próximo año. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando escuchemos que nos ganamos la lotería? Si es que pues la juegas. Hay mucha gente que sí. ¿Cómo vas a reaccionar cuando te digan es terminal y vas a morir? ¿Cómo vas a reaccionar cuando digan tienes cáncer y tu vida va a terminar? O cuando no te lo digan a ti, pero le digan de la persona que más amas, la esposa, el esposo, padres, los hijos. ¿Cómo vas a reaccionar cuando te llegue la noticia de que tu hijo murió en un accidente? ¿O cómo vas a reaccionar cuando te llegue la noticia de que tu hija obtuvo honores en su carrera universitaria y se va a graduar y ahora es toda una profesional? O que tu hijo o tu hija te digan que se van a casar y que están planeando tener 2 hijos. O que te den un ascenso en el trabajo, o que encuentres un mejor puesto. Te van a pagar el doble de lo que estabas ganando. Cada uno de esos eventos están por venir el próximo año. ¿Cómo vamos a reaccionar? Va a ser muy diferente nuestra reacción. Y el resultado de esa reacción, ¿sabes de qué depende? De dónde estemos mirando lo que va a suceder.
Y esas dos palabras son tan importantes. Sube acá. Sube acá. ¿Cómo subimos allá? Sigamos leyendo. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono. ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Una bestia? ¿Un dragón? ¿Qué fue lo primero que vio? Un trono. ¿Por qué un trono? ¿Por qué una nube de colores? ¿Por qué no un prisma? ¿Por qué no? Estamos hablando del cielo, todo. ¿Por qué no un trono? Porque lo primero que Dios, Cristo, quiere que Juan y nosotros entendamos cuando tenemos esta perspectiva del cielo es que en el cielo hay un trono. Tremendo lo que sigue. ¿Qué dice? Lean, hermanos, duro. Oh, no solamente es un trono, no es un trono desocupado, hay alguien sentado en el trono. Y acuérdense, lenguaje figurado, simbólico, para hablarnos en lenguaje que nosotros podamos entender. Cuando se nos dice un trono, ¿en qué pensamos? Un rey, una monarquía. Para que les gusta la política, en el cielo no existe la democracia, ni hay cámaras representativas, no hay democracia en el cielo. No hay. Hay un rey, hay un trono y no está desocupado, hay alguien sentado ahí. Juan y todos nosotros quieren saber por qué pasó lo que pasó, quieren saber por qué va a pasar lo que va a pasar, porque hay uno sentado en el trono y Él decide cada cosa, pequeña, grande, mediana. Él decide. Él decide que te quedes sin empleo. Un momentico, y en los niveles de inflación en que estamos, Él decide eso. Él decide que nos enfermemos. Él decide que estemos sanos. Él decide que tengamos fuerzas. Él decide que tengamos tiempos donde nuestra fe es muy fuerte. Él decide que tengamos tiempos cuando nuestra fe no está muy fuerte. Él decide. Él decide. Él decide quién es el presidente de esta nación. Él decide quiénes sean los ministros. Él decide quiénes manejan los recursos de nuestra nación. Él decide qué guerras se están desarrollando en el mundo. Él decide cómo están viviendo las diferentes sociedades. Él decide. ¿Ustedes creen que a mí me gusta? No, Él lo sabe. Él lo sabe. Me gustaría colocar una silla al lado de ese trono y decirle: un momentico, señor rey, ¿cómo es eso de que? ¿Y cómo es eso de que? ¿Qué vergüenza es esa de que el 90 y pico % de la riqueza del mundo esté en manos del 1.5% de los habitantes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que los más poderosos subyugan a los más débiles y los explotan? ¿Cómo es eso de que por cada rico, según los líderes económicos del mundo, economistas del mundo, los más entendidos, por cada rico tiene que haber 10 pobres? Para enriquecerse hay que empobrecer a 10 personas. Está demostrado. Yo me sentaría y todo esto y 10,000 cosas más. Le diría: un momentico, rey, mejor de darme explicaciones. Él no da explicación. Él
Él es el Señor. Y aquí viene para mí, tal vez lo más clave, que hay un trono, que hay uno sentado en el trono. Y que lo más importante para mí, no solamente de que hay uno sentado en el trono, escuchen esto, es ¿quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Ahí está la clave. Porque yo me sentaría y le haría todos estos cuestionamientos al que está sentado en el trono si yo tuviera dudas acerca de qué clase de rey es ese. Y voy a decir algo muy osado, todos nosotros aquí, de los cuales yo soy el primero, todavía estamos llenos de dudas acerca de este Dios nuestro. Y a veces, cuando vienen eventos en nuestra vida, decimos, tal vez muy por dentro de nosotros, está bien, me lo aguanto, me quedo callado, pero me quedo con mis dudas. De que el rey haya tomado esa decisión. Más importante que saber que hay un trono y que hay uno sentado en el trono es saber quién está sentado en el trono. Por eso estoy de acuerdo, una vez más, con el señor Karl Barth. Que nuestra vida está en conocer a Dios de las Escrituras. Y claro, él no se lo inventó. En Jeremías, pongan un billete de 50,000 ahí en Apocalipsis. Y busquen Jeremías. Y busquen el capítulo 9. Jeremías 9, versículo 23. Ojalá lean después todo el capítulo para que vean el contexto. Pero por tiempo, 23, así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría. No se gloríe el poderoso de su poder. Ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, el Kyrios en el griego, el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Declara el Señor. Por supuesto, señor Barth, la vida del hombre está en conocer cada día más cómo es este Dios nuestro, qué clase de rey está sentado en el trono. Porque a medida que yo crezco en este conocimiento por la obra de Él y de su Espíritu, van desvaneciéndose más y más estas dudas que yo he tenido por décadas acerca de este rey que está sentado en el trono, en el cual creo y creo que Él determina todo. Pero cuando llegan eventos a mi vida o a mi familia o a mi alrededor o a mi nación o al mundo, tengo mis dudas acerca de que Él haya tomado una decisión correcta, justa, derecha.
misericordiosa. Esto que me pasó no es misericordioso según mi criterio, según mi entendimiento, según mi lógica. Pero a medida que yo crezco en conocer quién está sentado en ese trono, no es que no vaya a ser difícil. Me acuerdo esperando con Connie en la funeraria allá en el norte, en la avenida Suba, a un gran y querido amigo, Roberto Mancilla. Él se encontraba en República Dominicana y su esposa murió de un infarto fulminante. Y sabíamos qué clase de relación tenían estas dos personas. Por años vimos el testimonio de su amor por ella, que me enseñó mucho. Yo lo veo entrar. ¿Yo qué le digo? Le digo, me acerco, nos abrazamos, él llorando mucho. Yo le dije, Roberto, lo lamento, Roberto. Yo no sé por qué le pregunté, Roberto, ¿qué sentiste cuando te enteraste? Y él fue muy sincero y me dijo, un enojo con Dios. Un enojo con Dios. Yo creo que yo voy a ser muy enojado si me sucediera eso. Muy enojado. Pero en medio de ese enojo y de ese momento, tengo que correr a mi conocimiento de quién es el que está sentado en el trono. Y que Él dijo que si alguien quiere realmente gloriarse, vivir la verdadera vida, no se gloríe en sus riquezas o en su carro o en su casa o en su finca o en sus títulos o en su renombre o en su sabiduría. Gloríese en esto, que me entiende y que me conoce. ¿Sabe quién soy yo? Que sabe que yo soy un Dios que hago misericordia. Misericordia. No solo es importante saber que alguien está sentado en el trono, sino quién o qué clase de rey está sentado en el trono. No tiene comparación con ninguno de los reyes o de los gobernantes de la historia de la humanidad, buenos, malos, mediocres, lo que sea, ninguno tiene comparación con este que ha decidido que nosotros seamos sus hijos. Que mientras más lo conocemos, más nos damos cuenta de que este Dios es un Dios justo, perfecto, recto, bueno. A ver cómo resumo, a ver cómo corto. Hermanos, otra idea del trono que no se nos puede olvidar es que ese trono representa este rey nuestro que está sentado en el trono. Y escuchen, nunca jamás su creación se ha salido de sus manos. Ni un día, ni un minuto, ni un segundo. Sí, un momentico, tal vez se descuidó cuando tomaron la decisión de mandar esas bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Tal vez se descuidó un momentico y alguien equivocadamente tomó esa decisión. Nunca se ha descuidado, nunca se ha descuidado en ningún momento de la historia, en ningún momento. Aunque a veces lo sentimos. Amén. ¿Saben quién lo sintió una vez? Alguien que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Lo sentimos, claro. Pero tenemos que correr a nuestro conocimiento de Él y cambiar nuestra perspectiva y subir allá
Y desde allá mirar y decir, Él ha tomado las decisiones, Él sabe lo que está haciendo, nunca se ha salido de su control este mundo, ni tampoco mi vida. Déjeme terminar con dos cosas. Todo el resto se lo debo. Yo les dije, traigo mi agendita llena. ¿Desde qué perspectiva vamos a enfrentar lo que nos sucederá este nuevo año 2026? ¿Desde qué perspectiva? Cosas buenas y malas. Wilson, te triplicaron el sueldo ante esa noticia, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la reacción? O te ganaste la lotería o te llegó una herencia, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción? O que va aumentando el número de meses en el año y todas las cosas van bien. Estamos bien y tenemos lo suficiente y vamos bien de salud y la familia va bien y todo va bien. ¿Cuál va a ser nuestra vida? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento? ¿Cuál va a ser nuestra acción? O cuando lleguen noticias que quisiéramos no llegaran. En lo personal y en lo familiar. Primero pensemos en eso para terminar. En lo personal y en lo familiar. Juan y yo estamos viviendo un tiempo muy difícil. Muy difícil. Y yo, cuando hablo con él y a veces peleo y me enojo y le digo, pero es que... Y él, cuando yo hago eso, me acuerdo de un versículo de Isaías que dice, Él se acuerda de que somos polvo. Y te digo, menos mal que se acuerda de que somos polvo. Pero si yo pudiera como recibir una frase, muchas cosas que estamos enfrentando hoy en día, yo le diría, me has rodeado de incertidumbre. Y eso no me gusta. Porque a nosotros nos gusta cuando las cosas son ciertas y cuando sentimos dónde estamos parados, pero cuando no. Me has rodeado de incertidumbre. Y sí, a veces es como si quisiera decirle, yo no sé si sabes bien lo que estás haciendo, pero yo no me merezco esto. La verdad es que siempre termino diciendo, yo no me merezco nada. Pero todo el tiempo estoy rodeado de su misericordia. En lo personal, en lo familiar. ¿Desde qué perspectiva vamos a enfrentar lo que viene? Y quiero rápidamente Mateo 10. Busquen Mateo, busquen el capítulo 10 y busquen el versículo 30. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. ¿Eso es una hipérbole? ¿Eso es una hipérbole o no? No, yo no creo que sea una hipérbole. Lo que pasa es que nosotros todavía no sabemos qué clase de Dios tenemos. ¿Cuántos cabellos tienes tú, Rocío? No sabes. Becky, ¿cuántos cabellos tienes tú? ¿Nunca los has contado? Sofi, ¿cuántos cabellos tienes tú? Ni idea. Yo tampoco. Lo único que yo sé que tengo, cada vez tengo menos, pero no sé cuántos tengo. Yo estoy convencido que el Señor sí. Si sabe cuántos cabellos tengo, ¿será que Él sabe que estoy preocupado porque la salud de uno de mis hijos no va bien? ¿Será que Él sabe que estoy preocupado porque la situación económica
en mi empresa no va bien y me dijeron que están despidiendo gente. ¿Será que él sabe eso? ¿Será que él tiene algún plan por si yo me quedo sin empleo? ¿Será que él tiene algún plan cuando yo veo que en la alacena ya no queda sino lentejas y un poquito de arroz? ¿Será que él sabe eso? ¿Sabe cuántos cabellos tengo? Es una lucha de todos nosotros. No sabemos todavía cuánto nos ama, no sabemos cuánto nos cuida, no sabemos cuánto le interesamos. Me ayudó mucho el pensar en eso cuando yo veo la historia según Dios en el Apocalipsis. Cristo. Y luego nosotros. Yo hasta el momento pensaba que era mucho más relevante en la historia Alejandro Magno que yo. Y resulta que no. Alejandro el Grande. Para Dios no. Nosotros somos más importantes que el faraón de Egipto. O que Bill Gates. Y el segundo versículo está en el Salmo 11. Salmo 11. Y eso ya no tiene que ver tanto con lo personal y lo familiar, sino con el mundo donde vivimos. Y perdón que me tome más tiempo, pero vamos a leerlo todo. Salmo 11. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Dicen algunos comentaristas que han estudiado más el Salmo 11 que yo, que este versículo 3 fue una pregunta de sus consejeros al rey, diciéndole: si los fundamentos son destruidos, si la justicia es destruida, si la rectitud es destruida, si estamos rodeados todo el tiempo de corrupción, de maldad, de oscuridad, de hombres malos que toman decisiones terribles para afrentar a los demás, para robarles a los pobres lo poco que tienen, si todos esos fundamentos, si no hay misericordia, si no hay justicia, si no hay rectitud, y no hay equidad, si no hay repartición justa de las riquezas, ¿qué puede hacer el justo? Rey. Y el rey dijo: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. ¡Oh, qué respuesta la del rey! ¿Esa es la nuestra? ¿Esa es la nuestra? Yo estaba buscando cómo convertirme en un subversivo cuando el Señor me encontró a los 15 años. Y la molestia de la injusticia y de la falta de equidad
y de la terrible y corrupta repartición de la riqueza no ha cambiado en mí hasta el día de hoy. Y soy sincero, todavía siento muy profundamente que debieran ser eliminados todos esos corruptos, que debieran ser fulminados todos esos hombres que se ponen en los gobiernos y subyugan a los demás y toman decisiones para... Todavía. Pero yo prefiero la respuesta del rey. Prefiero la respuesta del rey. Hermanos, las cosas van a empeorar. Yo no sé qué vamos a ver en este mundo en el 2026, pero no va a mejorar. Vamos a seguir viendo estas cosas. Vamos a seguir viendo que mientras miles y millones de personas son masacradas, sus líderes se sientan en grandes banquetes a tomar whisky y a reírse. Esa es la realidad del mundo donde vivimos. Pero este 2026 mi invitación para ti y para mí es que corramos y digamos como el rey: el Señor está en su santo templo. Su trono está en los cielos. Él sabe lo que está haciendo con mi vida. Él sabe lo que está haciendo con mi familia. Él sabe lo que está haciendo con mi país. Él sabe lo que está haciendo con el mundo donde vivimos. Oremos. Señor, ayúdanos a tomar la decisión de subir. Esa invitación también es para mí. Sube acá. Yo la tomo. Digámosle al Señor: la tomo, la acepto, es mía, es mía. Tengo esa puerta abierta por la obra del Espíritu en mi vida. Yo quiero estar ahí mirando mi vida y el mundo desde donde tú lo ves. Esa es mi oración por mis hermanos para este 2026, Señor. Los eventos que vienen no los sabemos, pero suplicamos que podamos correr y poner todo nuestro empeño en conocerte más, en entender y conocer este Dios nuestro que es justo, que es recto, que es fiel, que es bueno, que es misericordioso. Que ahí vivamos